10.1, 10 Televisión, lo bueno si breve, doblemente bueno. Martes 14 de noviembre, entre el registro ayer en el Congreso del texto 23 páginas de la controvertida proposición de ley de amnistía y el inicio mañana de la sesión de investidura del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dos pasajes sin duda trascendentes de nuestra historia reciente, envueltos en una atmósfera de tensión social a ratos irrespirable. Miguel Pascual Liaño, ilustre paisano magistrado del TSJ, decía que la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía es, en su opinión, muy superior a las expectativas y sería impecable de no ser por el elefante. El elefante es un motivo fundamental que no se expone, añadía Pascual Liaño, que ha sido exigida para apoyar una investidura. La ley de amnistía que registró ayer en solitario el PSOE sin socios no incluye referencia expresa a la polémica lawfare, la judicialización de la política que figuraba en el acuerdo suscrito la pasada semana por el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Aún así, durante la última semana la calle ha sido de la derecha y de la ultraderecha. Miles y miles de personas, casi todas pacíficas, solo unas cuantas violentas, sobre todo contra las sedes del PSOE. Hoy en 10.1 nos centramos en el monotema, en este monotema con otros 4 invitados, 4 personajes de Jaén, y el propósito de que cada una de las entrevistas no exceda de 10 minutos, acaso unos segundos más para apuntalar, para completar el argumento. 2 profesores de la Universidad de Jaén, de la UJA, un penalista que participó en la redacción de la propuesta de amnistía de Sumar, Guillermo Portilla, y un constitucionalista que muestra sus reparos, sus dudas abiertamente, José Ángel Marín. Y 2 políticas de Jaén, 2 políticas nacidas en Linares que tienen el honor de formar parte de la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados. Y esas diputadas que forman parte de la Cámara Baja cuentan en este momento entre las 155 diputadas, el 44% del total. De esos 350, 155 diputadas, 155 mujeres. 2 de ellas, por la circunscripción electoral de Jaén, serán hoy en 10.1 nuestras invitadas. La popular María Luisa del Moral y la socialista Ana Cobo. 10.1 en 10TV, sin censura, sin complejos, en busca siempre de la verdad, del titular, de la concisión. Lo bueno si breve, doblemente bueno. Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Reza en el currículo de nuestro invitado que inició su investigación con el estudio de la protección penal de las garantías constitucionales frente a la razón de Estado. Como uno de los redactores de la propuesta de ley de amnistía de Sumar, ¿se reconoce en el espíritu del texto de 23 folios que registró en solitario ayer el PSOE? Sí, prácticamente veo que el texto que nosotros redactamos y el que se ha redactado finalmente coincide prácticamente en su totalidad, pues salvo quizás la explicación en el preámbulo, ¿no? de qué ocurrió tanto el 27 de septiembre como el 1 de octubre en el caso del Procés. Salvo en matices sobre la explicación del preámbulo, el resto coincidimos en cuanto a los delitos amnistiados y en cuanto a las exclusiones de por qué no se puede conceder la amnistía en determinados supuestos. ¿Esta ley de amnistía se aprobará, profesor, sin menoscabo alguno de las garantías constitucionales que preservan la igualdad entre todos los españoles? Sí, absolutamente. Es decir, que el problema de redactar una ley de amnistía se basa en que, a diferencia del indulto,
En una ley de amnistía tienes que pensar en qué delitos amnistía y con qué elementos subjetivos, ¿no? Si se marcan esos delitos concretamente y se establece que el único elemento subjetivo que debía guiarlo es la lucha o la defensa del proceso de autodeterminación en Cataluña, eso excluiría comportamientos como el de Borràs o como el de Boye, ¿no? ¿Por qué? Porque en un caso habría una prevaricación administrativa que no sea amnistía, y en el otro caso habría un blanqueo de capitales en tráfico de drogas que tampoco estaría sujeto a la amnistía, ¿no? Entonces, ¿se respeta el principio de igualdad? Sí, porque todos los ciudadanos que hayan luchado por la autodeterminación de Cataluña y formen parte de ese grupo de delitos que se ha marcado en la proposición de ley de amnistía que se presentó ayer, todos los ciudadanos son tratados igualmente. Es decir, no se produce una discriminación de un supuesto en el que se dé ese elemento subjetivo y el delito marcado en la proposición de ley que no quede amnistiado. Por tanto, el argumento de la discriminación, de la desigualdad de todos los ciudadanos, es falso. Es falso porque, ya le digo, es decir, todos los casos serían tratados exactamente igual, concurriendo el elemento subjetivo y el delito, uno de los delitos que la proposición de ley prevé. Casi 400 beneficiados, hay activistas independentistas, hay políticos y hay policías también. Hacer de la necesidad virtud, profesor Portilla, es hacer una ley a la medida de las necesidades políticas específicas y penales del expresidente Puigdemont. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo, vamos a ver, la posición que nosotros hemos defendido, digo los 5 juristas que hemos redactado el dictamen de Sumar, mantenemos esta posición desde 2017. Concretamente yo realicé un manifiesto sobre la banalización de los delitos de rebelión y sedición y me manifesté en contra de la existencia del delito de rebelión. Luego el Supremo nos dio la razón porque entendió que no hubo violencia en aquel momento. Y la sedición fue introducida con calzador. La sedición también ha sido derogada del Código Penal. Otra cosa es que el Partido Socialista cambie de opinión. Habría que preguntarle a ellos cuáles son los verdaderos intereses que tienen cuando defienden esta proposición de ley. Pero los 5 redactores de Sumar somos coherentes con lo que venimos defendiendo hace ya muchos años, ¿no? Yo también fui observador en el juicio del proceso. Y bueno, quiero decir, lo que piensa el Partido Socialista, que es verdad que ha cambiado de opinión, pues habría que preguntárselo a ellos. Ninguna referencia expresa finalmente en este texto al controvertido lawfare, ¿no? Esa hiriente judicialización de la política que hizo saltar en tromba al Poder Judicial, a jueces, a fiscales. ¿Se sobreactúa mucho en este proceso, mejor dicho? Sí, bueno, tenía una explicación. Yo creo que, primero, nunca aparecía, nosotros no lo planteamos nunca en la proposición de ley, yo creo que no apareció nunca, pero sí apareció en el acuerdo del Partido Socialista y Junts. Bueno, ahí hay un problema. El problema era concretamente Laura Borràs y Carlos Boye. ¿Por qué? Pues porque los casos que ellos pretendían incluir dentro de la proposición de ley de amnistía no formaba parte de los delitos que nosotros amnistiábamos. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver, por lo menos directamente ni indirectamente, creemos, con ese proceso de reivindicación del derecho de autodeterminación en Cataluña. Entonces, claro, el argumento de alguna de estas personas es que hay una persecución judicial precisamente en el caso de Boye por ser el abogado de Puigdemont. Bueno, yo lo que creo que en el acuerdo aquel se explicó mal. Yo creo que Jueces para la Democracia y Fiscales Progresistas ya han dado un paso atrás cuando atendieron la explicación del Partido Socialista y que una vez explicado yo creo que lo único que querían decir es que hay 2 comisiones abiertas, una de investigación en el caso Pegasus, que es el espionaje al movimiento independentista, y otra en el caso de la Policía Patriótica
y por tanto la introducción de pruebas falsas para condenar a independentistas, que a eso se referían, que si esas comisiones deciden que ha habido sentencias basadas en pruebas falsas, pues habría que denunciarlas. Pero no hay una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Yo lo que estoy observando es todo lo contrario, que hay una insumisión judicial que se niegan a aplicar la ley, concretamente en la nueva reforma del Código Penal en materia de malversación atenuada. Yo creo que está claro que hay jueces como Yaneni Marchena que se niegan a aplicar el tipo atenuado, y eso es los que están atentando contra el poder legislativo son ellos. La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía. Además, esta iniciativa legislativa, profesor, está amparada en el derecho comparado, ¿no? En otras leyes de amnistía, en países también que pertenecen a nuestro entorno de la Unión Europea. Sin duda, es decir, el ejemplo que nosotros utilizamos, que trabajamos en el dictamen de Sumar, era concretamente Alemania. Alemania, la Constitución de Bonn no habla expresamente de la amnistía, no la prohíbe expresamente, y entonces nos planteábamos si en alguna medida se tenía un ejemplo factible, ¿no? Y cuando estudiamos la sentencia del Tribunal Constitucional del año 59 sobre una ley de impunidad del año 54, el Tribunal Constitucional alemán decía claramente que la amnistía cabe en aquellas constituciones, concretamente la alemana, y en aquellas otras en las que no se prohíba expresamente. Hay algún constitucionalista que de forma espuria yo creo que ha utilizado, tampoco la Constitución prohíbe la esclavitud, y también el juez García Castellón ha utilizado este argumento, y sin embargo está prohibida. Claro, está prohibida por los tratados internacionales, que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de la ley interna, y por tanto evidentemente la esclavitud no podría legislarse porque va en contra de los tratados internacionales. Sin embargo, los tratados internacionales aceptan la amnistía, siempre y cuando no se amnistíen genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, tratos inhumanos o degradantes de cierta gravedad. Es decir, esos son los límites de la ley de amnistía, pero nada más. El paisano Miguel Pascual Liaño, magistrado del TSJ, en un mensaje muy reciente en su cuenta de X, decía que la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía, en su opinión, era muy superior a sus propias expectativas o a las expectativas creadas, y sería impecable si no fuera por el elefante. El pecado original que parece que tiene esta ley, profesor. Bueno, primero a Miguel Pascual, un amigo muy querido y que coincidimos en la Universidad de Granada, él en civil y yo en penal, es un gran amigo y le sigo, le he leído, no conocía este tipo de expresión, pero sí, es decir, la utilización por parte de la derecha y la extrema derecha continua de elementos como la dictadura o la ilegitimidad de un gobierno de coalición es un peligro realmente para la democracia, y yo creo que ese elefante al que se refiere Miguel se trata de no reconocer un conflicto con Cataluña, y que proposiciones de ley como esta pues pueden acabar y pueden dar inicio a una etapa de convivencia y de arreglar los problemas políticamente y no desde el punto de vista de la represión penal. En fin, él hablaba, sobre todo matizaba por la imposición que suponía esta ley de amnistía para conseguir la investidura. Lo veremos en las próximas horas. Hemos consumido ese tiempo que nos fijamos de 10 minutos, y ha sido un placer, Guillermo Portilla, Manuel, pues, catedrático el placer ha sido mío. Cuando quieras seguimos hablando. De Derecho Penal de la Universidad de Jaén. Muchas gracias, buenas noches, un placer. Buenas noches. José Ángel Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Buenas noches, ¿cómo está, amigo? Muy bien, Manuel, encantado de poder hablar contigo y con la audiencia de tu programa. Por orden cronológico, el acuerdo del jueves pasado entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura del candidato Pedro Sánchez para el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, composición sin renovar desde hace un lustro, es
un flagrante atentado a la separación de poderes e implica una inadmisible injerencia en la independencia judicial. ¿Es un riesgo real o una sobreactuación, profesor? Yo creo que existe el riesgo. El riesgo está, y cuando se trata de instituciones tan básicas para el Estado como en este caso es el Poder Judicial, yo creo que no es ninguna broma el hecho de que buena parte de la judicatura española, que por otra parte son bastiones de la garantía de los derechos fundamentales y del funcionamiento del sistema constitucional, digo que se haya puesto un poco en alerta, con las antenas muy atentas, porque la operación a la que estamos asistiendo es preocupante desde muchos ángulos. Y en cuanto a la separación de poderes, igualmente preocupante, porque lo que se va a invalidar son decisiones de alto rango judicial que van a ser luego traspuestas a lo menudo en 400 casos por lo menos. También de policías, 74 policías, Sí, con acuerdos, igualmente. sí, digo, con acuerdos como este suscrito por PSOE y Junts, ¿crece la asimetría y la desigualdad entre comunidades autónomas de un mismo Estado? Esto me parece evidente. Permíteme, Manuel, que recuerde el título de un libro de José María Gironella que se titulaba "Ha estallado la paz". Y en este caso ha estallado la convivencia. Y seguramente ha estallado en el sentido de que vamos a pensar bien, con la buena fe por delante, de que el objetivo sea mejorar la convivencia entre españoles y territorios de España, pero la herramienta empleada con tanta dificultad y con una defectuosa técnica legislativa, yo creo que demuestra justo lo contrario. Entonces, Lo sí, que no significa, Manuel, que una vez que se hayan enjuiciado, en su caso, condenado a los partícipes o líderes del proceso, a todos ellos, como ya ha sucedido con algunos, luego se le conceda el indulto, pero no de manera general, sino particularmente, de manera personal, uno a uno. Por tanto, la discriminación con respecto al resto de los ciudadanos se produce una quiebra del principio de igualdad. Me decía el otro día un preso interno, vamos a llamarlo de manera eufemística, un interno del centro penitenciario, que a él ¿por qué no lo amnistían? Que él prácticamente lo que había hecho era robar unas gallinas, ¿no? Y cuando se atenta contra el orden constitucional del Estado parece algo más grave. o sea, hacer de la necesidad virtud, el pecado original de esta ley de amnistía, es muy fuerte, profesor Marín Gámez, en el plano constitucional, hablar de golpes de Estado y comparar este proceso, el actual y el que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el proceso, con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981? Bueno, hay cierto paralelismo, pero yo creo que son dos acontecimientos igualmente lamentables, pero bien distintos, ¿no? Porque en un caso hay un empleo abierto de un instituto armado, con lo que eso comporta, bueno, parte de algunos miembros del instituto armado, y en este caso no fue así, salvo en algunos acontecimientos más o menos aislados. Pero el atentado, la voluntad, las declaraciones, las resoluciones del Parlament de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat por subvertir el orden constitucional van en la misma dirección, y por tanto la consecuencia jurídica tendría que ser la misma. Lo que no significa, ya digo, que el Estado se cebe de ninguna manera con las personas que tienen un mal día o una mala semana, cometen un delito y luego el Estado intenta ser, digamos, comprensivo con esa conducta y reconducirla, pero no vía de la amnistía, porque una amnistía yo creo que no es el instrumento jurídico adecuado en un Estado de Derecho. Si estuviéramos hablando del cambio de régimen, sí, pero en este caso España es una democracia occidental plenamente avalada y que ahora sí que plantea alguna duda, y lo vamos a ver porque Europa está escamada.
Pero en derecho comparado, y hablando de Europa y de nuestros socios europeos, hay otras leyes de amnistía, ¿no? En países como Sí, Portugal, Alemania, Italia, Francia. pero no abiertamente. Es decir, existen fórmulas que son modulaciones del derecho de gracia, que el ordenamiento jurídico español las contempla como no puede ser de otro modo. Pero una cosa es el ejercicio del derecho de gracia con carácter concreto y particular, y otra cosa es el olvido de 11 años de la historia reciente de España en unos momentos particularmente turbulentos. Es decir, ese paréntesis que se quiere sacar de la historia de España, a mí me parece que, si me permite la expresión, es matar moscas a cañonazos. Se va a hacer un daño al equilibrio de poderes del Estado, a la separación de poderes. Y yo creo que a la convivencia en el resto del territorio español, al sur del Ebro, esto no sé yo cómo va a ser interiorizado si no se explica muy bien. Pero la Además, cuestión... Sí. la ley yo no la he leído entera, Manolo, perdona. No la he leído entera porque no me ha dado tiempo, son 20 y tantos folios más la exposición de motivos y tal, pero veo que adolece de algunos brochazos demasiado gruesos en materia legislativa. Una ley como esta, que se introduce además en la mesa del Congreso como proposición de ley, lo que no puede es desdecir a otra ley, por cierto orgánica, como es la ley orgánica del Tribunal Constitucional en la materia, por ejemplo, de los recursos de inconstitucionalidad o cuestiones de inconstitucionalidad, apelando al efecto suspensivo. Es decir, eso yo veo que ahí va a haber problemas de encaje constitucional. Un ilustre paisano, vengo refiriéndolo en las entrevistas, también en la introducción de este programa 10 Miguel Pascual Oliaño, magistrado del TSJ, decía en su cuenta de X en las últimas horas que la exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía, en su opinión, es muy superior a las expectativas y sería impecable de no ser por el elefante. El elefante es un motivo fundamental que nos expone que ha sido exigida para apoyar una investidura. Sí, sí, Manuel, estoy muy de acuerdo con mi amigo Miguel Pascual. Yo creo que además es un gran jurista y tiene una fina apreciación de las cosas. Es decir, evidentemente la exposición de motivos es un auténtico dechado de virtudes porque, claro, no deja de ser un brindis al sol, pero el derecho no se nutre de brindis al sol y de buenas palabras en un estado, una situación de mundo feliz, sino que luego hay que ver el articulado. Yo creo que en el articulado se van a plantear cuestiones jurídicas de gran calado. Hacer de la necesidad virtud, recuperar la convivencia democrática en Cataluña, de la que hablaba hace un instante, una ley de punto final, una ley a la medida de la impunidad del expresidente Puigdemont. ¿Cuál es el titular más acertado? Yo diría, ha estallado la convivencia, es decir, y las cosas que estallan normalmente generan una onda expansiva que habría que modular. Yo creo que aquí se nos está ocultando la mayor y se está maquillando con grandes palabras que todos estamos dispuestos a compartir. Por supuesto, la convivencia, la mejor sintonía entre territorios del Estado, pero claro, no a costa de cargarse el principio de igualdad, de la discriminación no razonable que en este caso se va a producir. Además, porque pongámonos en un escenario como podría ser el siguiente, es decir, imaginemos que la voluntad mayoritaria amplia no está raspada por los pelos, no está del 5 raspado, no, una mayoritaria opinión pública, parlamentaria, estuviera por ese olvido, ¿no?, de los delitos. Pero es que luego eso además va a tener unas consecuencias financieras, es decir, de bolsillo. Y esto también hay que explicárselo a los españoles, cuánto nos va a costar a cada uno de nosotros, a los que vivimos al sur y al oeste del Ebro, la amnistía. De todas maneras, hablando de esos límites que no se pueden traspasar por el riesgo de dañar de manera pues irrestañable la convivencia democrática,
Se está diciendo que España ha dejado de ser una democracia, que España ya no es un Estado de Derecho, que el gobierno es ilegítimo, que es una dictadura. Los 350 diputados del Congreso ya no representan a la soberanía popular, lo digo por ese estrecho margen al que hacía referencia profesor Marín Gámez, que va a ser 179, 171 en la investidura de mañana y pasado. No, yo creo que utilizar palabras gruesas también tiene sus riesgos. Yo creo que hay que ser ponderado y España, como decía el clásico, es un país en el que sus habitantes, los españoles, llevan intentando siglos destruirla sin conseguirlo, ¿no? Es decir, cuidado, yo creo que España no se hunde ni cosas de esas grandilocuentes. Ahora bien, se puede estar haciendo un gran boquete al modelo constitucional actual por la puerta de atrás. Es decir, si hay que cambiar el orden constitucional, se cambia porque la Constitución tiene previsto un mecanismo de reforma constitucional, pero entonces habrá que utilizar los cauces constitucional y legalmente previstos para cambiar la Constitución, pero lo que no se puede hacer esto es por la puerta de atrás. Pero ya digo, yo no creo que España se caiga ni se hunda, ni vayamos a caer al pozo de los desastres, tampoco es eso. Pero esta ley de amnistía va a terminar inequívocamente en el Tribunal Constitucional, aunque algunos ya consideran ilegítimo a ese Tribunal Constitucional de antemano por su composición mayoritariamente progresista. No sé, bueno, entonces... pero esas son las reglas del juego, Manuel. Tenemos que contar con eso. Yo creo que tampoco se puede dar palo a otra institución. Esto es lo de vestir un santo para desvestir a otro. No sé qué, no. Vamos, el Tribunal Constitucional es intérprete supremo de la Constitución y sus sentencias no solo hay que acatarlas, es que hay que respetarlas, al margen de cuáles sean sus mayorías. Esa es una reflexión que se puede hacer extrajurídicamente, pero yo creo que tampoco se trata de poner a caer de un burro al Tribunal Constitucional. Y evidentemente ya sabemos cuáles son sus mayorías, pero otras veces han sido otras. Bien, el equilibrio siempre y la sensatez en los juicios. Eso debe primar siempre. José Ángel Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, muchas gracias como siempre. Ha sido un placer, buenas noches. Un placer, Manuel, muchas gracias y mucho ánimo a todos. María Luisa del Moral, cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Jaén, diputada por la provincia a la Cámara Baja. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantada de estar un rato con vosotros. España de arriba abajo está que arde. Su presidente Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, prometía el domingo mantener activada la calle hasta que se convoquen nuevas elecciones generales. Santiago Abascal de Vox llegaba a decir a Pedro Sánchez hay que meterlo en la cárcel o acabarán metiéndonos a nosotros. Feijóo subrayaba el domingo que Pedro Sánchez compra su investidura a cambio de la impunidad de sus socios pagada con los impuestos de todos. El número 3 de su partido, Miguel Tellado, ha sugerido que el presidente en funciones y candidato socialista a la investidura, emulando al expresidente Puigdemont, se vaya de España en un maletero. ¿Demasiado suflé, María Luisa? ¿Demasiada sobreactuación? ¿O la política de nuestro país definitivamente se traslada del Parlamento al que usted pertenece a la calle? Bueno, pues de nuevo buenas noches y ante tantas preguntas que me formula, coincido con la primera sobre todo, que España está que arde. Está que arde no en el sentido figurado, lógicamente, porque creo que la gran mayoría de españoles se está sintiendo dolido y se está sintiendo engañado por la situación que estamos viviendo en estos días. Si me permite, yo quisiera antes incluso que mencionar la ley que ayer se registró y solo se registró efectivamente con el nombre o el título del Partido Socialista. No entiendo bien cuál fue el motivo, que no estuvieran los demás socios del señor Sánchez. Aquí lo que yo quiero incidir es que se ha
se ha estructurado o se ha negociado el futuro de nuestro país fuera de nuestro país y con un prófugo de la justicia. Eso es que es muy difícil de explicar, ¿eh? Más allá de la ley a que ha dado lugar a esas negociaciones, más allá de la impunidad que esto va a suponer, más allá de que personas van a quedar exentas de cualquier tipo de responsabilidad política, jurídica, social, contable, es que el gobierno de España se ha fraguado fuera de España y con un prófugo de la justicia. Eso no existe precedente alguno en el mundo que haya ocurrido. Y esta situación es la que yo quiero resaltar, más allá de lo que a todo ha dado lugar después, que es esa ley y esta situación actual en la que nos encontramos y que, bueno, que efectivamente va a terminar con que este presidente que tenemos en funciones sea presidente y por un tiempo que ya veremos cuál. Yo presumo que largo. Entonces, esto es que no se ha visto nunca. O sea, yo quedaba perpleja cuando personas de la cúpula del Partido Socialista viajaba a Bruselas y allí quedaba a la espera de que un señor prófugo de la justicia, ese que sí se fue en un maletero, dijera, oiga, ahora quiero hablar y quiero esta situación. Y el Partido Socialista ha humillado al Estado. Ha humillado el Partido Socialista del señor Sánchez, insisto, del señor Sánchez, porque yo creo que no todo el Partido Socialista está de acuerdo con esta situación. Ha humillado a España, ha humillado al Estado y estamos en la situación en la que estamos actualmente. Sí. Por esa situación, por estas consecuencias, España arde en el sentido figurado y está totalmente en desacuerdo, como se está viendo no solamente por la sociedad civil, sino por tantísimos estamentos, instituciones que están reclamando que es una barbaridad y una tropelía lo que está sucediendo en nuestro país. El Consejo General del Poder Judicial, 5 años caducado, sí tiene legitimidad para declarar institucionalmente la deriva del Estado de Derecho, pero sin embargo el Tribunal Constitucional, donde casi con toda seguridad acabará el recurso de esta ley de amnistía, no tiene legitimidad para algunos dirigentes de su formación política al contar en su composición actual con mayoría progresista. ¿No es ese planteamiento demasiado maniqueo? Pues quizá este planteamiento se viene a cabo por lo que nos está acostumbrando el gobierno pasado y el que está en funciones a ver lo que está ocurriendo. Lo que mi partido adelanta es lo que previamente hemos estado viendo. Si nos están acostumbrando o nos han estado acostumbrando durante los últimos 4 o 5 años a una situación, esto hace presumir o predecir lo que puede ocurrir, Estas manifestaciones en la calle, María Luisa del Moral, diputada del Partido Popular, tienen siempre una vanguardia porque la mayoría, la inmensa mayoría es pacífica, se manifiesta como constitucionalmente al lugar y cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos tenemos derecho en este país, pero hay un ariete, una vanguardia más violenta que ha llegado incluso, aprovechando esta política permanente en la calle, a poner en solfa el papel del jefe del Estado, ¿no? Acusándole pues, de no tomar partido, de no actuar. ¿No es eso poner también un poco en peligro este sistema tan equilibrado que es la monarquía constitucional? Efectivamente, y se ha dicho por activa y por pasiva, y el presidente Feijóo lo ha dicho de una manera clara y contundente, nosotros, el Partido Popular, rechaza todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Y es cierto que en estos últimos días, no solamente esas concentraciones, manifestaciones que por parte del Partido Popular de una forma contundente, serena y pacífica se han ido programando, se han ido sucediendo, convocando con éxito, como sobre todo la última que ha ocurrido el 12 a las 12 en todas las capitales de provincia. Es cierto que, bueno, que en los últimos días hemos asistido, especialmente en Madrid, a que, bueno, ciertos grupos ultra, y cuando digo ultra porque han sido totalmente identificados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son cuerpos ultra que ya están fichados, son personas que, bueno, que son antisistema y quizá aprovechan
esta situación de tensión política, y recuerdo una tensión política a la que nos ha llevado la situación que antes he mencionado, que ha tenido todas las derivadas que ha tenido, y que además no entiendo que luego el presidente en funciones, el señor Sánchez, diga que esto ocurre por el bien de España. Eso es lo que ya yo creo que también enciende a muchísimas personas, porque que se diga que esto es por la convivencia y por el bien de España, esto que está provocando esa separación de dos bloques en España, que está provocando esa tensión política, jurídica, moral y de todos los calificativos que se me puedan ocurrir, ¿cómo va a ser esto por el bien de España y por la convivencia de los españoles? Y me pregunto, si está tan claro que es por el bien de España y si está tan claro que esto es por la convivencia entre los españoles, ¿por qué no se ha hecho antes? El problema catalán, el problema vasco, no es nuevo. De hecho, la amnistía, digamos que pone el marco concreto de la situación desde el 2012 al 2017. Luego, si es tan bueno para España y para la convivencia de todos los españoles, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué incluso antes de las elecciones se negó por activa y por pasiva? Esto es lo que también nos deja perplejos. ¿Cómo se puede cambiar de opinión tan drásticamente en tan poco tiempo? ¿Han cambiado los escenarios? ¿Ha cambiado el paisaje? Sí. ¿Pero tanto para vender al Estado por 7 votos? ¿De verdad? ¿Esto es por el bien de España y la convivencia de los españoles? No sé qué mañana nos va a explicar en el discurso de investidura del señor Sánchez. No lo sé. Pero esto realmente, insisto, es difícil de explicar. Digo, María Luisa del Moral, por tanto, no hay otro camino que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, porque además si se convocasen elecciones anticipadas, María Luisa del Moral habría sido la cabeza de lista del PP de Jaén en las 2 legislaturas nacionales más efímeras de la historia democrática de este país. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Eso es cierto, lo que acaba de decir, porque en la legislatura número 13 ocurrió algo semejante. No creo que en esta ocasión el señor Sánchez las vaya a convocar. Yo presumo que a partir del jueves, que él será ya presidente, esta legislatura no va a ser corta. No va a ser corta y creo que es porque también lo ha pronunciado el presidente Feijóo, es porque el tiempo de aplicación de la ley de amnistía no va a ser corto. Y él necesita que la ley de amnistía se aplique en su totalidad para dar respuesta a todas esas reivindicaciones que los separatistas han pedido y han acordado. No olvidemos que no solamente está esa ley de amnistía que ayer se registró, sino un acuerdo escrito entre el PSOE y Junts, donde ahí entran también todos los problemas del lawfare que todos conocemos. Con lo cual, esto tiene que dar un tiempo, tiene que esperar. De hecho, ya los 2 meses que el señor Bolaños nos decía ya se van a convertir en 4 o 5, por aquello de que Esquerra no ha firmado. Y bueno, pues esto tendrá un debate y tendrá un tiempo, luego pasará por el Senado. Y esto va a retrasar. Y esto va a retrasar y va a convertir esta legislatura en algo realmente triste y donde no se van a poder llevar a cabo prácticamente ninguna iniciativa ni ninguna actuación, porque va a estar todo judicializado y va a estar todo tristemente enrarecido. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir además que todas aquellas ideas, proyectos, iniciativas que en concreto, y ya voy a hablar de nuestra provincia de Jaén, podíamos llevar a cabo, no se van a poder realizar. No va a haber lugar a esas iniciativas, a esos proyectos, a esas proposiciones, porque no va a haber cabida, porque todo va a estar enmascarado, enrarecido y ojalá me equivoque, bueno, pero lo vamos así a percibir. Vamos a ver si esa mayoría parlamentaria permite que se aprueben nuevas cuentas para 2024 y ahí encontremos partidas para la provincia de Jaén y enmiendas seguro que del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Jaén para conseguir finalmente que se materialicen esas viejas aspiraciones de una tierra tanto tiempo olvidada. María Luisa del Moral, diputada del Partido Popular, una de las 350 personas que van a protagonizar esa sesión de investidura a partir de mañana. Muchas gracias, como siempre, por su amabilidad y buenas noches. Y gracias a vosotros. Buenas noches.
Ana Cobo, diputada del Partido Socialista al Congreso por Jaén, diputada por la provincia a la Cámara Baja. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hacer de la necesidad virtud, el pecado original de esta ley de amnistía. Menuda legislatura. Pues mira, yo te diré que efectivamente hace de la necesidad virtud, pero que quizá lo más importante que tiene este acuerdo es el acuerdo en sí, ¿no? Es decir, esa capacidad que ha tenido el equipo negociador de Pedro Sánchez de hacer que 9 partidos tan diferentes se pongan de acuerdo pensando en avanzar, en construir este país, en seguir adelante, para mí fíjate que es el mayor valor que tiene, ¿no? Que aquí muchas veces se ha hablado de que en la transición fuimos capaces todos como país de reconciliarnos, de darnos el abrazo, gente que estaban en la antípoda ideológicamente, ¿no? Pero en cambio ahora se ve de forma negativa un caso parecido, ¿no? En el que distintos partidos que antes ni se cogían el teléfono, que ni se hablaban, que estábamos, como digo, en la antípoda, y ahora que hayan sido capaces de llegar o hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo, creo que eso nunca puede ser malo. Pero luego la ley de amnistía se presentaba ayer y solo la presentaba un partido, el suyo. Sí, bueno, yo tampoco tengo la información directa, parece ser que querían revisarla con lupa antes de plasmar su firma, ¿no? Porque, claro, son 23 folios, que parece que es poco, pero es complejo, es denso, y quizás esto les permite, por si luego hubieran algo, dejar la opción de, en el trámite parlamentario, incluir alguna enmienda o algo así, pero en cualquier caso esas explicaciones tendrán que darlas el resto de partidos. Ya. La proposición de ley de amnistía defiende la fidelidad al marco constitucional y las referencias a la Constitución o la constitucionalidad de esta ley se repiten a lo largo de todo el documento, que si la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Algunos juristas, Ana Cobo, dicen, oye, en lugar de este tipo de adendas, ¿no sería mejor ya una reforma constitucional a fondo? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de esa ley de amnistía del 77, o por ejemplo de la Constitución del 78, en fin, yo no la voté, usted tampoco, nos pilla un poco lejos, a usted más todavía. Entonces, digo yo, ¿es el momento de una reforma constitucional en profundidad? Bueno, yo creo que la Constitución del 78 ha sido una herramienta maravillosa para nuestro país, que nos ha traído unos años de prosperidad, de convivencia, de crecimiento que no tienen parangón con ninguna etapa de la historia previa, ¿no? Con la importancia que ha tenido para España recuperar la democracia desde aquel momento, ¿no? Obviamente el tiempo pasa, las circunstancias cambian, pero yo creo que sigue siendo un instrumento perfectamente válido para ser ese marco tan importante que se necesita en una democracia en nuestro país. Y que le llegará el momento de asumir algunos cambios, pues entiendo que sí. Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, el Partido Popular se opuso a que se cambiara cómo se llaman las personas con discapacidad, que siguen apareciendo términos que son de otro tiempo, ¿no? Es decir, minusvalía o minusválido a personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, ¿no? O temas como el trato que se le daba a la mujer con respecto al hombre en algunos temas, el lenguaje, en fin, que tendrá que adaptarse, pero creo que eso es muy importante que se haga desde un amplio consenso y cuando le toque, ¿no? Un sector de los manifestantes, los más violentos en las últimas concentraciones de la derecha y ultraderecha, exigían prácticamente al jefe del Estado que tomara partido hasta mancharse, ¿no? Y como no lo ha hecho, pues algunos lo acusan de tibieza, incluso le tildan de masón. Esta tesitura ahora mismo para el rey Felipe VI hace que los republicanos, los que son republicanos, sean ahora más monárquicos constitucionalistas que nunca. Si te das cuenta, flaco favor le están haciendo al jefe del Estado y a la Casa Real, ¿no? Con esas manifestaciones que estamos viendo en estos días. Se desgañitan cantando viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, pero luego ni les va mucho el orden, ni les va mucho la ley y, por supuesto, a la monarquía flaco favor le están haciendo, ¿no? Si te das cuenta, partidos que en su esencia, como el Partido Socialista, podemos definirnos como republicanos, estamos siendo en este momento absolutamente responsables y coherentes con los compromisos que hemos adquirido desde la Constitución y luego personalmente cada uno de nosotros cuando hemos prometido o jurado el cargo, ¿no?
Entonces, creo que el jefe del Estado tiene un papel en este momento en España que es fundamental. Yo creo que en este momento y con la monarquía que tenemos en este momento, ¿no? Que supone un factor de estabilidad, de refuerzo de las instituciones. El otro día pudiste ver cómo en el cumpleaños de la princesa de Asturias estábamos todos los diputados socialistas, todos los diputados y diputadas celebrando ese acto con la Casa Real, o sea, con total normalidad. Y como digo, tiene más apoyo y más soporte ahora mismo la Casa Real en partidos como el Partido Socialista que en los que tantos golpes se dan, se supone que defienden la monarquía. Ley de amnistía, investidura con esos 9 socios. ¿Cree Ana Cobo que la militancia sencilla del Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Jaén está entendiendo todo este nuevo proceso, o calla solo por obediencia debida y tapándose la nariz? Verá, nosotros hemos votado toda la militancia hace apenas unos días. Uno vota de forma libre, secreta, y hay gente que ha votado que no y ha expresado el por qué ha votado que no. Pero es que un 88% en el caso de nuestra provincia de Andalucía, pero en general más de un 86% en toda España, han votado que están de acuerdo con los acuerdos que está llegando el Partido Socialista a nivel nacional. Si uno lo piensa, el socialismo siempre ha sido, no sé, un partido que está más por la convivencia, por la paz, por el acuerdo, por construir, por que estemos todos juntos y todos unidos, que otra cosa. Mira, yo he visto en estos años cómo personas que criticaban muchísimo el independentismo hacían campañas contra el Cava catalán, o sea, que eran como muy incendiarios, ¿no? Y esa actitud nunca se ha visto en el Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente coherente con la actitud que siempre hemos tenido. Nosotros queremos una España unida, una España fuerte, pero desde el respeto a la ciudadanía de Cataluña, a la ciudadanía de cualquier territorio, ¿no? Y desde la unidad. No proclamando una España grande y unida, pero a su vez incendiando y promoviendo eso, ¿no? Es decir, antes alemana que catalana, todas esas campañas que vimos, yo creo que fueron realmente dañinas, ¿no? Para la convivencia en Cataluña y en el resto de España, ¿no? Y esta nueva ley de amnistía, que promueve eso, la convivencia, el acuerdo entre distintos territorios, creo que es bastante coherente con lo que es en sí la ideología del Partido Socialista. Pero desestabiliza emocionalmente a un militante socialista eso de que Felipe González, Alfonso Guerra, ahora Josep Borrell digan no nos reconocemos ni en esta ley. Josep Borrell ha dicho que ya se pronunciará así. Pues mira, son militantes, como tú has dicho, ¿no? Cada uno de ellos y pueden dar su opinión. Yo te digo que a mí mucha gente me ha dicho, oye, pero tú vas a votar porque te lo dice tu partido o en conciencia. Incluso he recibido algún escrito y dice, vota en conciencia. Digo, es que es lo que voy a hacer. Es que en conciencia, personalmente tengo el pleno convencimiento de que esto es lo mejor que le puede pasar a mi país. Porque entre otras cosas tampoco nunca he entendido tiempo atrás, ¿no? Y no me tocaba a mí, ni he tenido ninguna responsabilidad, pero tampoco he entendido, como decía, ese enfrentamiento, ¿no? De querer, es decir, aquí todos unidos, pero por la fuerza y con lo que haga falta, ¿no? Yo creo que hay que llegar a acuerdos desde el entendimiento, cediendo, porque un acuerdo no sería un acuerdo si todas las partes no ceden, ¿no? Y para mí lo más importante que recoge esta ley de amnistía es la renuncia, digamos, que incluye, tácita, la renuncia a la unilateralidad, ¿no? Al decir, nosotros tenemos una ideología y no vamos a renunciar a ella, pero todo lo que hagamos va a ser dentro del marco constitucional y eso lo recoge la ley, ¿no? Entonces, para mí ese es el paso más importante, que igual que en este país se han resuelto otros conflictos, creo que esto es el fin del proceso, obviamente es el fin del proceso, y a partir de ahora tú no le puedes pedir a alguien que es independentista que renuncie a su forma de entender el mundo y su territorio, pero lo que está claro es que lo que vayan a hacer, lo van a hacer dentro de la Constitución. Inicio de la sesión de investidura en apenas unas horas, 179, 171. Eso desde dentro, digo el control en el grupo parlamentario, que no falte nadie, que no llegue nadie despistado, que no aparezca un díscolo que ya ha dejado caer en algún sitio que está dispuesto a romper la disciplina de grupo. ¿Eso es tan y como lo podemos imaginar desde fuera o no es tanto, no hay que dramatizar? No hay que dramatizar, no hay que dramatizar. Te digo que somos un grupo de diputados y diputadas absolutamente cohesionados, lo tenemos clarísimo, nos vemos muy a menudo, sabemos cómo pensamos todos. Es verdad que en días así, pues te piden, oye, intentar estar aquí el día de antes porque nosotros tenemos reunión mañana a las 9 de la mañana, previa al pleno de investidura, y es normal pues que no te arriesgues a que si un tren, por lo que sea, tiene un problema, un avión no sale, aunque va a hacer un tiempo estupendo como estamos viendo en estos días, ¿no? Y bueno, yo creo que
que ya está, que no tiene más trascendencia, se ve quizá desde fuera con más jaleo, ¿no? Nosotros estamos muy tranquilos y con la conciencia, vamos, y ahí solo puedo hablar, en conciencia solo se puede hablar desde el punto de vista personal, te hablo que con la conciencia plenamente tranquila y con mucha seguridad de que lo que estamos haciendo es un paso muy importante para España. Es verdad que hay mucho ruido en este momento, que yo sinceramente pienso que se debe más al quién que al qué, es decir, se debe más a que se trata de Pedro Sánchez que en sí la amnistía, ¿no? Y fíjate, te diría más, no tengo duda, es una cuestión también que te digo que no se puede demostrar, pero pienso sinceramente que si al Partido Popular le hubiera dado la opción Junts o el PNV de pactar con los acuerdos que hubieran sido, lo hubieran hecho, ¿eh? Entonces, se rasgan las vestiduras, pero creo que es porque se habían hecho la idea, se habían generado expectativas que no se han cumplido y ahora ven cómo Pedro Sánchez, si todo ocurre como se espera, va a volver a ser presidente del gobierno otros 4 años. Y eso pues lo han encajado muy mal, necesitan su tiempo, casi que un duelo, pero bueno, espero que las cosas se tranquilicen y empecemos a trabajar en esta legislatura con normalidad. Con brevedad, ya fuera de ¿Cuánto tiempo, acaba de decirnos su paisana y antagonista política, María Luisa del Moral, que con tanto ruido, estos 4 años van a pasar, en lo referido a la Administración Central, a la 15ª legislatura, prácticamente sin grandes logros para la provincia de Jaén. Es todo lo contrario. Fíjate que yo creo que tanto ruido nos ha hecho a los partidos demócratas, progresistas, de izquierda, o sobre todo que no estamos de acuerdo con ese tándem que ha hecho Partido Popular y Vox, que nos encontremos más unidos que nunca. Yo creo que tenemos la fuerza necesaria para hacer todos los avances que esta provincia necesite y que nuestro país necesite. Confiemos en ello. Ana Cobo, diputada socialista por Jaén. Muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, gracias. La amnistía, la investidura, juristas, políticas, la capacidad de síntesis, hacer de la necesidad virtud, lo bueno si breve, doblemente bueno. Es todo. Hasta la próxima semana. Adiós.